maravilloso, Jesús. Aleluya. Dios. Maravilloso. Gloria a Dios. Gloria a Dior. Qué silencio. Aleluya. Vive Jehová para siempre. ¿Quién vive, pueblo? Y a su nombre. Una ofrenda de palmas, pero con todo nuestro corazón. Aleluya. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos regala a cada uno por nombre de poder estar en este precioso y santo lugar. Gloria al Señor. Así que siéntase privilegiado. Usted que vino, Sí, Señor. aproveche bien el tiempo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Estamos listos? Bueno, gloria al Señor. Así que bueno, muy poquitos. Vamos a ver si salimos ya a las 11. Amén. Gloria a Dios, ya se me preocuparon. Aleluya, vive Jehová. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir al libro del primer libro de la Biblia. Gloria al Señor, el libro de Génesis. Amén. Gloria a Dios. En el capítulo 19. Gloria al Señor, versículo 4 y 5. Maravilloso Dios. Aleluya. El libro de Génesis, capítulo 19, versículo 4 y 5, para la gloria del Señor. Aleluya. Aleluya, ¿listos? Bueno, si este libro no lo encuentran, no encuentran ni uno de la Biblia. Aleluya. Alabado Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor, a leerla de la manera que está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Pero antes que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma y todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, gritando: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti, a esta casa esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Padre que habitas en gloria, Amado Dios. gracias te damos en este momento, Dios mío, por darnos esta gran oportunidad. De tu presencia. Bendito Dios, muchas gracias. Reconocemos, Dios mío, que sin ti nada podemos hacer. Oh bendito Salvador, gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú eres grande en fortaleza, en misericordia, en sabiduría, en poder. Bendito Dios, gracias. Te damos con todo el corazón. Alabado sea tu nombre, Jehová. Padre, glorifícate en este momento. A través de tu palabra, habla nuestra vida. Habla cada corazón, Dios eterno. Oh bendito Dios, toca, papá, con el poder de tu palabra y tu Santo Espíritu. Toca, Dios mío, fluye, Rey eterno, en cada corazón, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, haznos entender tu grandeza, tu poder, tu gloria, tus maravillas, tu propósito, Señor, para con nosotros. Dios eterno, alabanza al Cordero. Aleluya, Jehová. Muchas gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, amados hermanos? Gloria al Señor. Vamos a meditar en esta preciosa oportunidad bajo el tema: la puerta pronto se cierra. Gloria a Dios, todos juntos, así me ayuda para que no se me olvide. La puerta pronto se cierra. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a meditar en este precioso pasaje que hemos tomado. Amados hermanos, vemos que como título lleva este precioso mensaje, cuando usted lo ve desde el inicio: la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estas dos ciudades, amados hermanos, dice la palabra del Señor y la historia, que eran dos pueblos grandes, donde el siervo Lot había escogido, había tomado la decisión, y al ver que eran unos lugares donde había tierra fértil, por cierto, dice que eran grandes llanuras,
donde había producción, había vegetación y sobre todo había comercio. Y por lo tanto, Lot ahí puso su mirada. Porque siempre y cuando nosotros como seres humanos ponemos la mirada, nos fijamos y pensamos que ahí hay seguridad en lo que nosotros vemos. Pero Dios obra de una manera diferente. Dice la palabra del Señor que eran dos ciudades grandes y por supuesto eran reconocidas en aquellos tiempos, identificadas como unas de las que había una influencia homosexual. Entonces, ahí se movía todo el pecado. Había, amados hermanos, se había propagado de una y otra manera. Amados hermanos, era tanto que el pecado se había crecido, se había extendido en aquellas ciudades y por lo tanto, según la palabra del Señor, vemos que Dios se dolió y en determinado momento, amados hermanos, Él dijo hasta aquí, basta, donde ese pecado se ha prolongado tanto y por lo tanto dice la palabra del Señor que Dios ve y se recuerda, amados hermanos, que este hombre que había sido, amados hermanos, que se había ido a instalar en esas dos ciudades, llamado Lot, dice la palabra del Señor, amados hermanos, que había un propósito en su vida. Y por lo tanto, dice la palabra del Señor, que entonces él se acordó. Y entonces, y él se recuerda de la promesa que le había hecho a Abraham. Le había hecho a Abraham y por lo tanto le había dicho que su familia se iba a expandir. Se tenía que crecer por toda la faz de la tierra. Y por lo tanto, entonces Dios envía, amados hermanos, dos personajes, envía dos ángeles a aquellas dos ciudades, amados hermanos, y por lo tanto, ¿por medio de qué? Por medio de la gracia de Dios y por medio también de la intercesión que había hecho y que permanecía haciendo todos los días Abraham. Amados hermanos, yo quiero, no sé si está muy fuerte el sonido, porque le voy a reventar los tímpanos a mis hermanos. Y yo no quiero que me culpe al salir. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Y entonces, amados hermanos, dice que Abraham, amados hermanos, él siempre permanecía intercediendo. Quizás no tanto en el determinado momento por las dos ciudades, sino que se recuerda de su sobrino Lot y la familia. Y entonces, ahora bien, cuando él está intercediendo, cuando él está clamando al Señor, entonces dice que se aparecen dos ángeles. Y entonces, amados hermanos, ¿a dónde nos lleva la palabra? Que la oración del justo, dice la palabra del Señor, es eficaz y puede mucho. O en otras palabras, la oración del pueblo, la oración de la iglesia tiene respuesta. ¿Cuántos lo creen? Por eso dice la palabra del Señor que entonces Dios envía a estos dos personajes. Ahora bien, y los envía directamente a aquellas dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Y entonces cuando Lot se da cuenta de que esa visita, amados hermanos, él se queda maravillado y él dice, bueno, se queda preocupado y él dice, bueno, pues yo quiero que se queden en mi casa. Y él dice, ahí le dice la palabra, que los invitó una y otra vez para que se quedaran esa noche en su casa. Y entonces dice la palabra del Señor que luego del momento que ellos llegan y él está interesado en atenderlos y luego dice a lavarle los pies, porque en aquellos tiempos, amados hermanos, la visita de alguien era muy importante, la visita era muy interesante y por lo tanto se le tenía que dar tanto el tiempo a la visita. Y entonces dice la palabra del Señor que él los rogó entonces para que se quedaran ahí. Y entonces, amados hermanos, llega el momento que ellos se quedaron en su casa, pero en el momento que quizás ya era tiempo
quizás ya era la hora de recostarse, de descansar. Llega el momento que dice la palabra del Señor en ese momento, que entonces se alborotó toda la ciudad y se dieron cuenta que ahí habían alguien hospedado en ese momento, y por lo tanto ellos se reunieron, se alborotó toda la gente, le dice la palabra, del más pequeño hacia el más grande, amados hermanos, y luego se van a rodear aquella casa. Se dieron cuenta que había llegado alguien desconocido. Y como siempre nos faltan las malas noticias por ahí, y entonces ellos dijeron, vamos a ver. Y se fueron, y dice la palabra del Señor que rodearon aquella casa. Y entonces dice la palabra del Señor que Lot estaba preocupado. Él estaba preocupado al ver aquella gente que lo tenía rodeado, y él estaba preocupado, y él dijo, bueno, quizás no sé qué pudiera pasar en esta casa, quizás los van a matar, ¿qué van a hacer con ellos? Y él se sintió mal, él se sintió dolido, él se sintió comprometido, en otras palabras, de la visita. Y entonces dice la palabra del Señor que él se siente atemorizado, y él da tanto el alboroto, la bulla que había hacia afuera, y entonces él quiere abrir la puerta en ese momento, y él quiere ir a callarlo, y él quiere ir, y entonces dice la palabra del Señor que uno de ellos lo agarró y le dice, bueno, y le dice, déjanos que el asunto es con nosotros. Amados hermanos, mire qué interesante. Cuando él se quiere salir, uno de ellos lo detiene, no lo deja que se salga. Pero él en su angustia, Lot en su momento de desesperación le dice, no les hagan nada, por favor, les suplico con todo mi corazón. Es más, yo tengo dos hijas, y además son doncellas, y dicen, nunca han conocido varón. Es más, yo no me importa lo que quieran hacer con ellas, pero no, lo que yo les pido de favor es que no le vayan a hacer daño a estos dos jóvenes que están aquí. Amados hermanos, este hombre se sintió comprometido, se sintió de una manera dolida la acción de aquella ciudad, la actitud que ellos estaban tomando, porque dice que ellos le rogaban y le decían, déjanos, que queremos conocernos. Ellos querían tener relación con ellos, ese era el propósito, ese era el deseo que ellos tenían, ese era porque de ellos, de continuo, día tras día, era de hacer el mal y el pecado. Eso era lo que obraba en esa gente, en esa ciudad, y por lo tanto, por eso dice que él les dice, no los toquen. Pero entonces dice la palabra del Señor que uno de ellos nada más abrió la puerta donde jala a Lot, y él se queda a la puerta, y entonces dice, nomás en ese mismo instante que esta gente alcanzó a ver, o quizás el reflejo, quizás algo nada más pudieron ver de aquel hombre, de aquel personaje que abre la puerta, y todos ellos se quedaron quietecitos. ¿Cómo se quedaron? Dice ahí la palabra. Se quedaron sin palabras, se quedaron mudos, se quedaron totalmente perplejos de ver el resplandor que habían visto en ese momento. Ahora bien, dice la palabra del Señor, que entonces, ahora, ¿qué sucede? Ahora viene el momento, ahora viene la salida, porque Dios tiene el control sobre sus hijos. ¡Aleluya! Nosotros como humanos nos desesperamos en el momento de tantas cosas que puedan llegar a nuestra vida, pero Dios lleva totalmente el control de su pueblo, siempre y cuando nosotros le sabemos esperar a Él. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que entonces da la salida para esta familia. Entonces, ahora bien, Dios dice que como Dios es tan maravilloso, Él empieza a darle la salida a toda la familia, a todos. Y había candidatos de sus hijas, ya habían ahí unos que le estaban subiendo las cejas, y por lo tanto quizás ellos dijeron, pero ¿cómo es posible de todo esto? Pero más sin embargo Dios le da la salida a toda la familia. Ahora bien, pero qué importante, que es lo que Dios nos quiere hablar por medio de esta palabra. Yo sé que usted se sabe esa historia mejor que mí, pero lo importante es, amados hermanos, que hay que entender que en esta generación
de Sodoma y Gomorra. Había gente totalmente, es cierto que estaban arruinados, estaban pervertidos, pero Dios, amados hermanos, en su corazón de ellos, adentro de su vida personal, estaba lejos, porque ellos de continuo únicamente es hacer el mal, amados hermanos. Pero ahora vemos que Dios tiene misericordia de ellos. Y ahora, ¿por qué razón? Porque, amados hermanos, Él permite que todo esto pase para que la gente entienda, amados hermanos, que ahora usted ve algo, no es algo nuevo que usted pueda escuchar de todo homosexual, de toda lesbiana, de todo lo que usted pueda ver en esta tierra. Amados hermanos, no es algo que ahora ha salido, amados hermanos, de la noche a la mañana. Esto viene desde antes, para que usted entienda que el pecado, amados hermanos, viene avanzando. A hoy en día la diferencia es que viene con grandes estrategias y con mayor autoridad y con mayor razón cuando la iglesia está de brazos cruzados, cuando la iglesia no ora, cuando la iglesia no hace nada, cuando la iglesia está tranquila. Mientras que la iglesia está durmiendo, Satanás está haciendo toda la suya. Y por eso es que usted se da cuenta que hoy en día amados hermanos, todo ese tipo de pecado, todo lo que el homosexual, lesbiano, toda la prostitución, pareciera que tiene más libertad que la iglesia, donde la iglesia está tranquilita, la iglesia está conforme a todo lo que se ve y lo que se mueve. Mientras eso, Satanás está extendiéndose en todo el mundo entero, donde el aborto hoy en día pareciera que es algo sencillo, pareciera que es algo que no tiene significado. Amados hermanos, donde la gente no se da cuenta, amados hermanos, le quita la vida a los niños de 2, 3, 4, 5 meses, y supuestamente, según lo que se mueve en este país, amados hermanos, que pudiera llegarse hasta los 8 meses, y que no hay problema que las personas cometan ese tipo de pecado. Amados hermanos, el asunto, piensa la gente, así de sencillo, que quitarle la vida a un bebé, a un feto, como quiera que sea, le llamen. Amados hermanos, pareciera que es algo que es únicamente a una sola vida. Pero yo le quiero decir, a través de esta palabra, cuando el ser humano destruye una vida en el vientre de la madre, no está destruyendo una sola vida, está destruyendo una generación entera. Quizás ahí pudiera venir, por medio de ese niño, predicadores, pudieran venir pastores, pudieran venir evangelistas, pudiera venir todo, amados hermanos. ¿Y por qué razón se le corta? Amados hermanos, por una mala decisión, por un pecado del ser humano. Por eso es que dice la palabra del Señor que Dios se airó y se enojó y mandó juicio sobre esas dos naciones. Y gracias a Dios que solo esas dos, ¿verdad? Aleluya. Dios está airado. Hoy en día Dios está enojado. Quizás peor que en aquel tiempo, porque dice la palabra que eran 2 ciudades nada más. Pero hoy en día el mundo entero está hundido en el pecado, donde piensa que no va a pasar nada. Gente que ha perdido la vergüenza. En aquellos tiempos todavía la gente se escondía. Todavía se escondían entre pareja, hombre y mujer, se escondía cuando estaban cometiendo pecado. Hoy en día no tiene vergüenza, ni aunque sea de ambos del mismo sexo. Pareciera que le sirve de orgullo, pareciera que le sirve de honor. Amados hermanos, y cuando la iglesia entiende esto, da vergüenza ver lo que se mueve, amados hermanos, donde hombre con hombre, mujer con mujer, donde ya no le siente sentido, ya no le siente sabor. Entonces, pero ¿qué dice la palabra del Señor, amados hermanos? Vaya la palabra en Romanos 1:24, amados hermanos, ¿qué dice la palabra del Señor? Que por lo cual también los entregó Dios a quienes, Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sobre todos sus propios cuerpos. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en esta ocasión? Está hablando, amados hermanos, de gente. Ya no está hablando de gente que no tenía el conocimiento como Sodoma y Gomorra. Está hablando de gente que sabía de la palabra, sabía, tenían principios
y valores de la palabra del Señor, pero llega el momento que se desviaron, amados hermanos, y entonces empezaron ellos a hacer cuantas cosas, lo que mejor les pareció, amados hermanos. Pero qué difícil es entender la gente, amados hermanos, que después de conocer la verdad y volverse otra vez a las fábulas, a la mentira y al pecado, amados hermanos, es cosa seria y complicada. Por eso dice la palabra del Señor que este tipo de gente, amados hermanos, en Romanos dice que los desechó, totalmente los aborreció, en otras palabras, porque sabían el principio de la palabra, los mandamientos, que ellos eran expertos en la palabra, en el principio de Dios, pero Dios los desechó, se enojó, los entregó, en otras palabras, en manos de Satanás. Es un asunto serio, amados hermanos, cuando Dios lo despoja, lo destierra, en otras palabras, no es nada sencillo. En alguna ocasión yo escuchaba, amados hermanos, y veía la versión de una madre, y ella tenía un hijo, y ella decía: este hijo yo ya no lo aguanto, yo ya no puedo, de verdad, lo que voy a hacer es mejor, te voy a llevar al ejército. Allá te van a hacer hombre, allá te van a educar. Pero esta madre ingrata no sabía lo que ella estaba hablando, la decisión que ella estaba tomando en aquellos tiempos. En el reglamento militar era brusco, drástico, desesperante. Y entonces, si llevara a alguien, mayormente de parte de papá, era mejor que se muriera antes de llegar ahí. Y entonces ella lo entrega a ese muchacho. Y entonces, desde que llegaron, dijeron: bueno, te lo regalo, le dice el oficial al otro, al sargento, es tuyo. Pobrecito. Hermanos, qué difícil. Y le dijo: mira, le dicen, ¿qué haces con él? Pero si regresa a su casa, regresará muerto. Y mamá no sabía lo que ella había tomado la decisión. Entonces, ahora note bien que Dios no actúa de la misma manera con nosotros. Pero cuando el hombre se revela de la palabra del Señor, y entonces Dios dice: bueno, pues el que no es conmigo, pues contra mí es. Y el que no siembra, pues desparrama. Así es que mejor, pues que escoja lo que él quiere. Y lo desecha. Eso pasó, amados hermanos, en este precioso pasaje, que dice que entonces los entregó en manos de Satanás. Y entonces, porque ellos, ahora que hicieron, que hacían ellos, amados hermanos, dice que le dieron apetito. En otras palabras, para que me entienda, a rienda suelta, dicen en mi país, es cuando el hombre quiere hacer lo que quiere, y él dice: yo hago lo que a mí se me da la gana. Eso es lo que hoy en día cuánta gente dice: es mi cuerpo, y a ti qué te importa. Pues a nosotros no nos importa. Si a él no le importa, ¿qué podemos hacer nosotros? Él se la va a arreglar con Dios, o ella, en otras palabras, amados hermanos, porque con Dios no se juega, amados hermanos. Por esto es que es lamentable cuando el hombre, después de haber conocido la verdad, quizás antes no conocía. Yo he conocido gente que antes de venir a Cristo, ellos no han sabido ni siquiera de un miserable cigarrillo, ni mucho menos de una cerveza, de nada de ellos. Han venido a la iglesia inocentes totalmente, amados hermanos. Pero qué lamentable cuando he escuchado las malas noticias, que cuando han regresado al mundo, amados hermanos, vienen a caer en pecados horribles, lo que nunca supieron, lo que nunca conocieron, lo van a hacer otra vez al mundo, después de haber conocido la verdad, después de estar en medio de una iglesia, quizás cantando o adorando a Dios. Amados hermanos, qué difícil, de verdad, donde gente hundida en el pecado sirve hasta de payaso y ni siquiera le pagan para que él está brincando como rana ahí. La gente piensa que está haciendo algo sano, algo agradable, y no sabe que el mismo Satanás se está riendo. Y ahora dice: así lo quería tener. Después que quizás gritaba, después que quizás cantaba en la iglesia, en medio de un pueblo, y después que decía: gloria a Dios, así lo quiero ver ahora, así lo quería tener. Miren, dice cómo estaba allá, y ahora dónde está, hundido en el pecado. Y ahí la gente se siente bien, ahí la gente se siente tranquila, donde mujeres están hundidas en el pecado. Amados hermanos, da
vergüenza de verdad conocer de estas historias, gente que les ha servido a Dios y por un error, por un descuido, por abrirle la puerta a Satanás, termina tirado en el piso. Por eso es, amados hermanos, Dios no tiene la culpa. Dios no es malo como algunos piensan. El hombre es el que toma la decisión para hundirse en el pecado. Y entonces ahí es donde él está ahí hasta ahogándose en su misma miseria. Y ya Dios no puede hacer nada. Amados hermanos, porque definitivamente el hombre tomó su propia decisión. Por eso es, amados hermanos, que hay que entender esta palabra del Señor, que con Dios no se puede jugar. Con Dios no puede uno darse el lujo de decir, no hay problema, hombre. Es que con una media oracioncita, con vez en cuando que yo vaya al culto, con un versículo que me lea, no, hombre, ¿para qué tanto? Es más, dice, no, hombre, es que Dios ya hizo todo por nosotros. Amados hermanos, pero el problema es que por ahí Satanás se va metiendo, por ahí Satanás va tomando ventaja, por un espacio muy pequeño, ahí él va infiltrándose, y cuando de repente, malas noticias, y Dios llega un momento que lo suelta, y ahí Dios ya no hace nada. Por eso es que por medio del apóstol Pedro, él dice que le ha acontecido como el verdadero proverbio, como el perro dice que vuelve a su vómito. Y qué difícil, hermano, mire qué difícil de verdad, gente bien arregladita y después terminar toda jandroso, derrochado y untado de todo, hasta con la gran barba que ya no tiene ni para afeitarse, y está pidiendo para comida. Y créame, duele el alma ver esa gente, y a veces no lo quiere para comida, lo quiere para ir a comprar más. Y por eso es que duele, pero el Señor tenga misericordia. Por eso, amados hermanos, es importante. ¿Se recuerda del tema todavía? Bueno, con uno yo sigo, aleluya. La puerta pronto se cierra. Hasta aquí voy empezando, así que téngame paciencia. Alabado es el nombre del Señor. Mire qué interesante, que cuando usted va al libro de Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 7 y 8, para que vayamos un poquito rápido, dice la palabra del Señor: vengo pronto. ¿Y qué es pronto para usted? Pudiera ser right now, ahorita mismo, en cualquier momento, al salir de acá, o pudiera ser mañana. Dios lleva todo bajo su control. Apocalipsis 22, 7 y 8 dice: vengo pronto, y bienaventurado el que guarda ¿qué? Las palabras de la profecía de este libro. Ahora bien, dice él: vengo pronto. Ahora, ¿por qué razón? Porque cuánta gente está desesperada, gente que se desespera, que tanto tiempo, quizá lleva 15, 20 o 30 años de estar en una iglesia sirviéndole a Dios, y gente que se desespera por alguna cosa mínima y dice: bueno, pues es que tanto tiempo y más sin embargo Cristo no ha venido. Y entonces dice, se desespera. Pero ¿cuál es el problema? Que dice acá pronto, y pronto es alguna palabra que pueda ser en cualquier instante, en el momento más que la gente está imprevista. Por eso dice: vengo pronto. Y entonces, ¿quién está hablando por medio de esta palabra? El apóstol Juan dice la palabra del Señor que Dios le mostró por una visión. Dios mismo le mostró por medio de un personaje, le mostró esa visión para que él pudiera en ese momento escribirlo también, para que hoy nosotros podamos leerlo y podamos aplicarlo a nuestra vida. Por eso dice: vengo pronto. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros no tenemos que cansarnos de siempre decir: Cristo pronto viene, Cristo pronto viene. Y aunque algunos digan: pero ¿quién se lo ha dicho? ¿O quién le ha visto? ¿O quién se lo ha comentado? La palabra del Señor dice: Cristo pronto viene. Y es más, el apóstol Juan, él dice: yo mismo vi y yo mismo oí
Y entonces a él nadie se lo comentó, sino a nadie le dijo, mira, por ahí dicen que esto y esto. No, mire que el apóstol Juan, amados hermanos, es que Dios trabaja una manera tan excelente. No es como nosotros, que mire que nosotros luego a 1, 2 y 3 y lo sabe todo, clampar y pómpano. No, el apóstol Juan dice que se lo reveló Dios por medio de un ángel, le manifiesta lo que iba a suceder. Y por eso dice, yo mismo vi y oí lo que iba a suceder, o lo que va a suceder, lo que estamos pronto nosotros a experimentar, a ver, amados hermanos, si así a Dios le place que estemos en vida. Y si ya nos fuimos, amados hermanos, partimos de esta tierra, pues gloria al Señor. Pero lo importante es que la palabra del Señor dice que Él viene pronto. Alabado es el nombre del Señor. Por eso es, amados hermanos, que cada día nosotros tenemos que preocuparnos. Y note bien esto. Y si usted ve el libro de San Mateo, capítulo 24, ¿qué dice la palabra del Señor? Capítulo 24 y el versículo 37 y el 38. Dice la palabra del Señor, pero como en los días de Noé, así será que la venida del Hijo del Hombre. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo mismo pone el ejemplo de la generación de Noé? Porque la generación de Noé estaba desapercibida, despreocupada. Estaban ellos en sus mejores deleites. Dice que unos estaban casándose y otros divorciándose como hoy en día y haciendo tantas cosas. Ellos no les interesaba. Y de repente Dios levantó a este hombre llamado Noé y le dijo, mira, le vas a predicar y le vas a decir que viene un diluvio. Y peor todavía, ellos dijeron, ¿cómo? Si nosotros comemos y no necesitamos de lluvia, no necesitamos de nada. En aquellos tiempos era nada más por el poder de Dios, la tierra daba su fruto y no había necesidad que cayera lluvia. Y entonces ellos dijeron, con mayor razón, este viejito ya pues, ya los años ya lo arruinaron totalmente. Ese es el problema hoy en día. Si usted le dice a alguien, Cristo pronto viene, y este nombre hay que llevarlo a un manicomio, a restaurarlo. El problema es que no saben que es al viceversa. Pero el asunto es que la gente lo mismo pensó de Noé. Y entonces dijeron, este hombre está loco. Definitivamente, ¿quién le puede creer? Y sin embargo, dice la palabra que 120 años predicó y nadie le creyó. Así es que si usted lleva 20 o 30, 50 años de ser cristiano y nadie se ha convertido, cuando usted le habla, no se preocupe. Que Dios lleva todo en su verdadero propósito. La palabra nunca regresa vacía. Dice que la gente no le creyó. Y entonces por eso dice nuestro Señor Jesucristo, pone el ejemplo de Noé. Que así como en los días de Noé. Y si vemos, la generación está perdida hoy en día. Y la gente está tranquilita. ¿Cuánta gente hoy en día? La iglesia pues todavía tiene razón, pero grandes ministros hasta de nombre y renombre, grandes predicadores, licenciados en teología bíblica, doctores según ellos en la palabra, y ahorita mire, están con un cipre en la boca. Este es el problema hoy en día. ¿Qué es lo que está pasando? La gente está tranquilita. La gente está conforme y piensa que con todo lo que sabe, con todo lo que tiene, se va a ir al reino de los cielos. Pero el problema es que la gente se está perdiendo. La gente está hundida en el pecado día tras día. Y nosotros como iglesia tenemos miedo de hablar la verdad, amados hermanos. Y mayormente con todas estas cosas que se mueven, y ahora la pandemia y qué sé yo, tantas cosas que le llaman más preocupados todavía. Y mire qué problema tan difícil. Hasta nosotros como iglesia muchas veces estamos acongojados, amados hermanos. Y yo digo, en otras palabras, qué vergüenza que cuántas veces nosotros cantamos ese corito. En un día una mujer llamada cristiana me dice, mire, ¿cuándo se va a ir a vacunar? ¿Y para qué? Le digo yo, si a mi tiempo me vacunaron. ¿Pero de qué? Me dice.
pues me pusieron una vacuna cuando niño, que no sé ni para qué, si tétano y qué sé yo, de esa, ya estoy vacunado. Le digo, no, no es esa, me dice. Y entonces me dice, y usted, le digo yo sí, ya, dice, estoy contenta. Qué bueno, le digo yo. Mire, le digo yo, para hacerle tan breve, yo quisiera aprenderme un corito porque yo ni hasta se me olvida, yo sí doy para todo. Gracias a Dios que mi esposa no. Sonría, Cristo le ama. Y le digo, mire, ese corito que dice, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, yo lo sigo, me dice, sí me lo sé. Gracias a Dios que se lo sabe porque usted me lo va a enseñar, le digo. Pero cuando lo canta en la iglesia y no se acuerda de esa ingrata vacuna, le digo. Y entonces, ¿de qué sirve? Amados hermanos, andarle huyendo a la muerte, si cuando más se le huye, que sabemos si ahí cerquita lo tiene. Entonces no hay problema, si viene Cristo, viene, nos vamos, si estamos bien. Yo sé, gloria a Dios, con los poquitos que dijeron amén, aleluya. Y si la muerte viene, pues también nos vamos. Bendito es el nombre del Señor. Por eso dice la palabra, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amados hermanos, llega el momento que nosotros tenemos que alertarnos. Cada día, hermanos, mire que yo no sé por qué, si ya los años, pero ¿qué pasa? Pero ya a veces yo voy trabajando, estoy sudando y voy por ahí, y yo voy cantando, y yo voy diciendo gracias, Señor, y de repente alguien se me queda viendo ahí y dice, y yo digo, pues yo también me le quedo viendo, y así serio, porque de verdad, como cristianos también tenemos que pararnos, no discutir. Porque así como ellos no tienen vergüenza para hacer su fechoría, ¿por qué nosotros vamos a tener vergüenza de invocar el nombre del Señor, amados hermanos? Aunque no le salga la voz, usted cante, usted alabe al Señor. Aunque esa gente no entienda, al final van a entender. Y aunque sea demasiado tarde, bendito es el nombre del Señor. Por eso es que nosotros no tenemos que cansarnos de adorar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Aleluya, gloria al Señor. Pues ya vamos a terminar. Amados hermanos, por eso es que Dios, Él siempre a nadie toma de sorpresa. A nadie, para que nadie tenga excusa, para que nadie tenga pretexto. Dios, amados hermanos, Él siempre pone los medios adecuados para que la gente pueda escuchar y en aquel día no tenga nada. ¿Por qué, amados hermanos? Y si se lamenta, pues será demasiado tarde, pero no habrá excusa de que no escuchó la palabra del Señor. Demasiado tarde sería. Pero qué interesante para aquella gente que eche mano a esa vida eterna. Por eso yo quiero cerrar con este precioso pasaje. Le dije que los vi tan contentos y vamos a terminar luego. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 7 dice, ¿qué dice la palabra del Señor? Diga el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Gracias, siervo. Esta preciosa palabra, Dios usó a su siervo para que le llevara este mensaje a una de las 7 iglesias del Asia, y le dice que le escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién le está diciendo en ese momento? En primer lugar, le está diciendo al líder, al pastor. En aquellos tiempos, al que ejercía un ministerio, tenía un cargo en la obra del Señor, se le llamaba el ángel. Ahora algunos se han confundido y a otros alas les hace falta para volar. Pero el asunto es que ángel es un verdadero portador de la palabra. Y ser un ángel, es un pastor, es una gran responsabilidad. Y por eso es que Dios dirige esa palabra al líder en aquel tiempo, en aquella oportunidad, para que él sea el portavoz de la palabra para aquella iglesia. Ahora bien, ¿pero qué le dice? Le dice
a Filadelfia, esto dice. ¿Quién dice? La misma palabra. ¿Y quién habló la palabra? Fue Dios mismo. Y por eso le dice al santo, le habla esa palabra para que le diga que donde él cierra, nadie puede abrir. Amados hermanos, y esto sucedió cuando el arca, amados hermanos, cuando Noé, cuando dijeron, bueno, ya se arruinó, ya está viejo. Pero de repente no se dieron cuenta que Dios le dijo, bueno, son 120 años y nadie ha querido y ahora se va a cerrar esa puerta. Yo creo, porque la palabra del Señor dice que fue Dios mismo quien cerró la puerta del arca, no fue Noé. Noé, yo creo que él se dolió en su corazón que toda la humanidad no quiso entender, y como la humanidad no quiso entender, pues los animales obedecieron, amados hermanos, a pesar de que ellos no tienen los 5 sentidos, mas sin embargo ellos entraron, y hasta el burro, el asno, que todos dicen que es un animal muy soberbio, pero mas sin embargo entró ahí, y el ser humano con sus 5 sentidos no obedeció la voz de la palabra de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, amados hermanos, que cuando Dios cierra, no hay ser humano que pueda abrir esa puerta. Esa puerta es Cristo hoy en día. Ya no es el arca en aquel tiempo, es nuestro Señor Jesucristo, que Él está llamando a las vidas que están hundidas, no importando el pecado, no importando hasta dónde estén hundidas en el pecado, en la maldad. Mas sin embargo Dios está llamando por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, Él está intercediendo por la humanidad para que venga rendida a los pies del Señor. Amados hermanos, Dios, amados hermanos, ha llegado el momento que sin duda alguna el pecado ha llegado de la misma manera como Sodoma y Gomorra hasta la gracia de Dios, y Él está irado, Él está dolido, y por eso es que hoy en día se ven cuantas cosas, enfermedades, se ven cuantas crisis en diferentes países, ataques por diferentes medios. El ser humano se está quitando la vida, él mismo ya ni desesperadamente ya no espera que otro llegue y le quite la vida, él mismo quiere aniquilarse. ¿Por qué razón? Está hundido en el pecado y piensa que ahí se solucionó todo el problema. La gente está demasiadamente hundida en el pecado. Mas sin embargo Dios todavía tiene puesta la mirada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él está intercediendo todavía. ¿Por qué razón? El precio que ha pagado nuestro Señor Jesucristo no ha sido nada sencillo, no ha sido nada en vano. Amados hermanos, dice la palabra del Señor que Él se hizo al pecado, amados hermanos, se hizo como malhechor, aún no siendo conocedor del pecado, por amor a toda la humanidad, y para que hoy en día usted y yo, amados hermanos, podamos hablar a 4 vientos la palabra del Señor, que Cristo salva, que Cristo limpia, que Cristo perdona. No importa el pecado, fuera el rojo o fuera el negro, como el carmesí, amados hermanos, Él dice la palabra del Señor que lo hará como la blanca lana, si el ser humano viene rendido a los pies del Señor. Ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Pero llegará el momento que esa puerta se va a cerrar. Llegará el momento que nuestro Señor Jesucristo, aunque se duela, pero Él dirá hasta aquí, ya no más, cuando dice la palabra del Señor que con voz de trompeta descenderá del cielo. Amados hermanos, qué maravilloso, los muertos en Cristo, amados hermanos, resucitarán primero. Así es que si usted está desesperado, tiene que morirse. Pero es que es lindo vivir. Pero algunos dicen, al sonar la trompeta me voy con Cristo. Pues tiene que estar muerto, pero por lo menos espiritualmente. Alabado es el nombre del Señor. Pero dice que descenderá del cielo. Amados hermanos, viene a levantar su pueblo, viene a levantar a toda aquella gente, aunque lleve 100 años, aunque lleve lo que lleve de haberse muerto, pero si murió en nuestro Señor Jesucristo, no hay pérdida ninguna.
De lo contrario, hay ganancia. Alabado es el nombre del Señor. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que entonces Dios le mostró, amados hermanos, al apóstol Juan, le mostró ese precioso pasaje de la puerta, amados, esa visión tan grande que es tan real. Si usted no lo cree, es su problema. Si la gente viendo y escuchando por diferentes medios esta palabra predicada hoy, si no entiende, no hay problema. Pero la palabra del Señor es real. La palabra del Señor no se retracta. La palabra del Señor no miente. La palabra es veraz. Es la realidad de la vida para el ser humano. Si el hombre toma decisiones equivocadas, es porque el hombre así las quiere. Y desdichadamente gente que se ha inventado y escrito una ingrata canción que dice que así era su destino. Y todo lo contrario. Porque Dios no ha dado destinos a nadie. Es que como el ingrato padre borracho, es que así era mi papá. Y no se da cuenta que el ingrato padre murió de borracho. Y el ingrato hijo lleva el mismo camino. Y ya dice, es que así murió mi papá y así voy a morir yo. Qué difícil entender esa mente cegada. Gente que definitivamente, pero en parte tiene razón. Porque dice la Biblia que el Dios de este mundo, y que Dios lo reprenda, que es Satanás, ha cegado la mente o el entendimiento del hombre para que a lo malo le llame bueno o viceversa. Este es el problema. Pero únicamente cuando nosotros vamos a esta palabra, y gracias a Dios, no es porque nosotros la sepamos toda, no es porque nosotros seamos inteligentes más que todos aquellos que están afuera. No, es porque Dios ha puesto gracia en nuestra vida y Dios ha tenido misericordia y Él nos alcanzó donde estábamos hundidos, quizás algunos peores que toda aquella gente que está hoy en día hundida en los vicios. Mas sin embargo Dios envió a su Hijo y le dijo, mira aquel pelito parado, me va a predicar la palabra, ve a traérmelo. Y allá el Señor nos trajo. Allá el Señor nos escogió para que hoy nosotros seamos responsables también, aunque a veces nos queramos esquivar y digamos, no, es que se las arregle. Tenemos una gran responsabilidad. Tenemos un gran compromiso de parte de Dios por esas vidas. Tenemos que interceder. Tenemos que quizás falta valor de hablarle frente a frente y decirle Cristo lo ama, pues por lo menos oremos por esa vida. Por lo menos intercedamos por ellos para que un día vengan a los pies del Señor y no vayan a esa condenación donde eso es terrible. Al imaginarnos, al solo darnos cuenta por esta palabra, amados hermanos, donde vemos los ejemplos, que es algo que no vale la pena ir a ese lugar. Ahí el hombre, por más hombre que se crea en esta tierra, en aquel día dice la palabra del Señor que va a crujir los dientes, y aunque no tenga, se tendrá que morder la misma lengua o las propias ancillas, pero va a crujir de una y otra manera, pero no habrá oportunidad. Lamentablemente hoy en día es la oportunidad. La puerta pronto se cierra. Cristo pronto viene a levantar sus escogidos, a levantar su remanente. Cristo pronto viene a levantar sus escogidos. Alabado es el nombre del Señor. Cada día tenemos que afirmarlo. Cada día tenemos que ponernos a cuentas, amados hermanos. Amados hermanos, tenemos que interesarnos de una y otra manera. El tiempo se nos va, el tiempo se nos agota en cosas seculares, pero tenemos que cada día analizar que Cristo viene por nosotros. Tenemos que preocuparnos cada día. Cada día, yo digo, a cada segundo. Porque en un segundo podemos perder esa salvación. Podemos perder ese regalo. Pero el Señor Jesucristo cada día está poniendo la mirada en nosotros. Por eso dice, si alguno de vosotros pecare, abogado tenéis con el Padre.
Tenemos que preocuparnos, no que nos dé la facultad de cada día descarriarnos, sino que a veces por una mala mirada, por un mal pensamiento, le fallamos a Dios. Y por esa sencilla razón nos podemos quedar. Y qué lamentable sería desgargantarnos cualquier día, cualquier tiempo, y cuánta cosa hagamos, y en aquel día por una sencilla, una milésima cosa nos quedemos. No vale la pena. Tenemos que asegurarnos cada día, por misericordia de Dios, cuando nos acostamos, por misericordia de Dios, podemos despertar y ver la luz de un nuevo día. Y cuánta gente ya no tiene esa oportunidad. Debemos de decirle al Señor: gracias, Señor, porque ahora puedo ver el horizonte, ahora puedo ver tu grandeza nuevamente. Ayúdame, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero servirte, no importa dónde vaya, en el carro, en la bicicleta, de a pie, donde quiera que vaya. Siempre tenemos que meditar en la palabra y en la presencia, en el propósito y en los regalos que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Tenemos que cada día preocuparnos. De eso nuestro Señor está interesado, en la humanidad que está perdida, en la humanidad que está descarriada, en predicadores, en gente que se ha descuidado por sencilla razón, por una cosa que no vale la pena. Se ha dejado el Señor por un lado. Pareciera que el Señor lo han dejado por mal negocio, pero el Señor nunca paga mal al ser humano. El Señor siempre paga bien a todo aquel que le sirve. Amados hermanos, aunque aquí no vea las cosas, y siempre nosotros como humanos a veces queremos ver las cosas ya rapidito, tipo way, pero el Señor, aunque de esa manera no obre en algunos, bendice de una manera así, pero en otros no. Pero por si acaso a nosotros no nos bendiciera de esa manera, no tenemos que desesperarnos, porque ese regalo está reservado en el reino de los cielos. Alabado es el nombre del Señor. Y Él dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, y por lo tanto no dejes que ningún otro tome tu corona. Alabado es el nombre del Señor. Póngase en pie y démosle gracias al Señor. Alabado es el nombre del Señor.